24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches a todos. Buenas. Es un gusto, es una alegría para nosotros, el equipo de Radio Anglicana, estar aquí con vosotros en una emisión más de este tan gustado programa La Palabra Hoy. En esta ocasión continuamos con las reflexiones en torno al libro de los Números. Seguimos en esta segunda sección del libro de los Números, en el cual como sabéis, se dividió en dos partes. En esta segunda parte hacemos referencia a la peregrinación de Israel por los desiertos, y el tema que hoy nos ocupa es la rebelión. Y vamos a usar de referencia los capítulos 16 y 17 de este libro de los Números. Recuerden, nuestro tema de hoy, la rebelión, y capítulo 16 y 17 usaremos de referencia para nuestro tema de hoy. También, como siempre, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web en www.radioanglicana.es, en las distintas plataformas de Facebook también que retransmite la señal, en los grupos de Facebook, y también los hermanos que nos escuchan a través de Radio San Juan y Radio San Mateo. Un saludo a todos y bienvenidos. Sé tú la alegría de mi corazón. Antes de entrar en nuestro programa, como siempre, hacemos presente al Señor y le ponemos en sus manos este programa para que sea Él el que dirija el programa y que sea Él el que hable a nuestros corazones a través de estas humildes reflexiones. Nos ponemos pues en su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, un día más, Señor, aquí en los estudios de Radio Anglicana, estamos realmente agradecidos de poder, como muy bien dice nuestro hermano y amigo, el director del programa, reverendo Noel, nos ponemos en tus manos. Y lo hacemos, Señor, con la plena confianza de que eres tú quien diriges todas las cosas, porque quieres tú, Señor, que programas como este difundan tu palabra y difundan la esperanza del Evangelio. Agradecemos, Señor, el privilegio que nos das y te pedimos que la emisión de hoy sea aceptable a tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Recordarles nuestro tema de hoy, rebelión, y usamos de referencia el capítulo 16 y 17 de este libro de los Números. Vamos pues a entrar ya de lleno en nuestro programa preparado para este día. Juan Mari, en el capítulo 14 de este libro de los Números hace referencia a una rebelión, a una primera rebelión, pero luego en estos dos capítulos 16 y 17 también se habla de otra rebelión. ¿Cuál sería la diferencia entre la rebelión que se narra en el capítulo 16 y 17 comparado con la rebelión del capítulo 14? Muy buena pregunta, porque efectivamente nos encontramos con dos gravísimas rebeliones en muy pocos capítulos de diferencia, evidentemente. Dos rebeliones que sin duda alguna las tradiciones históricas de Israel habían recogido como hechos trágicos de lo que sería la historia nacional. La que habíamos visto en el capítulo 14, si lo recordamos bien, obedecía
a esa incitación al pueblo que realizaron aquellos 12 espías enviados a Canaán. Bueno, no exactamente los 12, hubo 2 que no, pero bueno, aquellos espías enviados por Moisés a Canaán, cuyo informe acerca de la tierra prometida había sido totalmente negativo, y aún diremos más, un informe derrotista. Es decir, que la rebelión del pueblo de Israel, por miedo a entrar en la tierra de Canaán, que la veían como una tierra de enemigos, una tierra de gigantes, una tierra en la que lo único que les esperaba era una muerte cierta, esa fue la rebelión de un pueblo que se consideraba, por lo que da a entender el propio capítulo 14, un pueblo engañado. Nos has traído hasta aquí para entregarnos en manos de nuestros enemigos. O no, nos has hecho venir hasta aquí no para darnos una tierra que fluye leche y miel, sino para introducirnos, por decirlo de alguna forma, en una trampa, ¿no? En una ratonera. La que nos narran ahora estos 2 capítulos que vemos ahora, o en los que estamos reflexionando en este momento, que son Números 16 y 17, esta rebelión es distinta. Es la propia, por decir así, de unas personas resentidas, de unas personas que se ven, como diríamos, completamente frustradas en sus ambiciones personales, gentes que están descontentas con lo que han recibido, que ambicionaban lo que no les correspondía, sin importarles para nada realmente el destino del pueblo, ¿no? La primera rebelión, la del capítulo 14, había sido una rebelión conjunta de todo un pueblo que, como decíamos, pues se sentía completamente engañado. O sea, nos han traído aquí para matarnos, ¿no? O sea, esto no es lo que nos habíais prometido, ¿no? O esto no es lo que Dios había prometido. La rebelión del capítulo 16, o de estos capítulos 16 y 17, es la rebelión de unos particulares que se levantan contra Moisés, que se levantan contra Aarón por motivos estrictamente personales, dejando muy de lado las necesidades reales del pueblo de Israel. Bueno, habiendo escuchado esa diferencia entre estas 2 rebeliones en estos 3 capítulos, el 14, el 16 y el 17, pues nos queda ahora otra duda, Juan Mari. ¿Por qué? Ya has comentado de que han sido por motivos particulares. ¿Cuáles serían estos motivos? ¿Cuál sería la causa de esta revuelta? ¿Y quiénes fueron los que la encabezaban? Bueno, la verdad es que esta revuelta tiene nombres propios, ¿verdad? El texto sagrado menciona a unas personas muy concretas. Un tal Coré, que curiosamente dice que era levita, o sea, de la misma tribu de Moisés, Aarón, María, tal Coré. Y luego también unos ciertos Datán y Abiram, pero estos eran rubenitas, de la tribu de Rubén. Rubén, que había sido, según la historia, según la tradición antigua, era el primogénito de Israel, el primogénito de Jacob, ¿no? A ver, los motivos. Coré evidentemente era un levita, que ambicionaba el sacerdocio aarónico. No estaba contento con su postura como un simple servidor levita, un servidor de Dios encargado de lo que los levitas tenían bajo su responsabilidad en lo referente al santuario. Quería más, y por eso encabeza una sublevación de levitas descontentos, ¿no? Y luego están los que hemos mencionado, un tal Datán, un tal Abiram. Fijémonos bien que eran rubenitas, como hemos dicho, pero rubenitas, es decir, pertenecientes a una tribu que en teoría tendría que haber sido la tribu más importante del pueblo de Israel, es decir, la tribu procedente del hijo primogénito de Jacob, pero sin embargo, las tradiciones patriarcales del Génesis nos dicen bien claro que la tribu de Rubén había sido desechada como primogénita y su lugar lo había ocupado la tribu de Judá. Es decir, estos dos rubenitas que hemos mencionado, Datán y Abiram, pues claro, lo mismo que Coré ambicionaba un sacerdocio que a él no le había tocado, que a él no le había correspondido, estos rubenitas lo que deseaban era
una especie de, como si dijéramos hoy, un liderazgo político de Israel en beneficio de su tribu, que era, según ellos pensarían, la tribu primogénita, es decir, quienes tenían derecho a ejercer el mando. Es decir, a ver, en esta revuelta que encontramos aquí con estos nombres propios, había mucho de reivindicación política, no solo de reivindicación religiosa. Algo muy actual, desde luego, en el día en que vivimos. Una pregunta, así rápidamente, Juan Mari, hablando de la tribu sacerdotal de los levitas, ¿cuáles eran las funciones, por así decir, de un levita ordinario a luego el sacerdocio aarónico? ¿Cuáles serían las diferencias? Muy bien, si por ejemplo vemos las tradiciones recogidas en el libro del Éxodo o las tradiciones recogidas en el libro del Levítico, vemos que los levitas eran los auxiliares directos del sacerdocio aarónico. Por supuesto que los sacerdotes aarónicos también eran levitas, evidentemente, formaban parte de la misma tribu, pero los levitas eran sus auxiliares. Los levitas eran quienes tenían que encargarse de que todo estuviera en orden. Los levitas eran quienes, cuando era necesario, por ejemplo, ponerse en marcha en el desierto, ellos tenían que desmontar cuidadosamente todo lo que era el santuario, llevar todos los objetos sagrados con un gran cuidado y luego volverlo a montar cuando llegaban a el destino que les correspondía, al destino siguiente, donde iban a pasar a lo mejor un tiempo allí, ¿no? Y en todo caso los levitas eran los auxiliares, como decimos, los ayudantes, aquellos que tenían que, como decíamos, procurar que todo estuviera en orden y que todas las cosas estuvieran bien preparadas para que los sacrificios, todo lo que era, por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con el ritual del templo, no solamente los rituales sacrificiales, sino también la ofrenda del incienso, por ejemplo, las propias vestiduras sacerdotales, de todo eso se encargaban ellos. Eran pues un ministerio de servicio para el sacerdocio. Después de la revuelta, como en todos sitios, viene pues el castigo, el juicio, tal. ¿Qué sentido tienen los castigos que se dan a estos revoltosos? Fijémonos bien que, como estas narraciones, como hemos dicho desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, son eminentemente teológicas y catequéticas también, evidentemente, pues leemos en ella lo que los hagiógrafos de Israel, lo que los escritores sagrados interpretaron que había ocurrido. O sea, cómo ellos entendieron lo que había sucedido con estas personas. Entonces, todas las catástrofes descritas en estos capítulos, que son unas catástrofes pues realmente terribles. La tierra se abre, se traga a una serie de gente, otra gente está allí pues ofreciendo incienso y es fulminada. Todo esto, la interpretación de los autores sagrados de Israel lo atribuye a juicios punitivos de Dios. Entonces vamos a ver la idea fundamental, el sentido que tienen estos juicios. La idea principal es que Dios exige el mantenimiento de un orden muy estricto sin el cual nada puede subsistir. Fijémonos que al mismo tiempo la narración sagrada, todas estas tradiciones recogidas, lo que hacen es exonerar a Moisés y Aarón de toda responsabilidad frente a las acusaciones de los sublevados. Es decir, no son Moisés y Aarón quienes han provocado la sublevación por su escaso tacto al tratar con el pueblo o por su falta de manita izquierda, como diríamos hoy, ¿no? O no son ellos los que han provocado al pueblo por maltrato, por tiranía. No es así, sino que quienes se han sublevado ha sido por sí mismos y por sus propios intereses. Claro, en la interpretación de todos los fenómenos que tienen lugar ahí, pues los hagiógrafos dicen que fue una intervención de Dios para poner las cosas en su sitio, para que se supiera bien cuál era su voluntad en este sentido. Tenemos una pregunta, Juan Mari, de un querido oyente que nos escribe ahora y nos pregunta
que conociendo el papel y las funciones de los sacerdotes, de los levitas, el sacerdocio de Aarón también, ¿qué diferencia hay o cuál sería la similitud con el sacerdocio de Melquisedec, que en el Nuevo Testamento hace referencia a ello? Bueno, pues realmente, si lo miramos bien, tal como lo interpreta la epístola a los Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec, del rey Melquisedec de Génesis 14, ¿verdad? Que se convierte en una figura, en un tipo, por decir así, como empleando el lenguaje de la epístola a los Hebreos, en un tipo del Mesías, en un tipo de Cristo. En realidad, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio muy superior al sacerdocio de Aarón, o al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es un sacerdocio de sacrificios cruentos, es un sacerdocio de una serie de rituales que se han de llevar a cabo de forma muy estricta en un lugar muy concreto, que es el santuario del desierto, o más tarde, cuando está construido el templo de Jerusalén, mientras que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio completamente espiritual. Es decir, no hay un sacrificio presentado por Melquisedec. Es curioso que la historia de Melquisedec, tal como la leemos en Génesis 14, Melquisedec es una figura, es rey de Salem, la antigua Jerusalén, ¿no? Dice también el autor de Hebreos rey de paz, jugando un poquito con la etimología de la ciudad de Salem, que significa paz. Es rey de Jerusalén, rey de paz, y lo que presenta es ni más ni menos que pan y vino. Es decir, una clarísima anticipación, así lo entiende el autor de la epístola a los Hebreos, una clarísima anticipación del sacramento eucarístico, en el que nosotros ya los cristianos, pues por medio de los emblemas del pan y del vino, lo que estamos haciendo es cada domingo es representar delante de todas nuestras congregaciones ese sacrificio de Cristo Jesús y también invitando a la gente a participar de él, ¿no? A tomar el pan, a tomar el vino, cuerpo y la sangre de Cristo. Desde luego que el sacerdocio de Aarón, tal como lo presenta el Antiguo Testamento y tal como lo interpreta el autor de Hebreos, está realmente en las antípodas de todo aquello. Es una imagen primitiva en donde hay sacrificios cruentos, donde hay pues un derramamiento permanente de sangre. Fijémonos bien lo que dice el autor de Hebreos, ¿no? La sangre de carneros y de machos, cabríos, etcétera, que no pueden limpiar del pecado, mientras que el sacerdocio de Melquisedec, del cual que es una representación de Cristo y del cual Cristo es el sumo sacerdote, lo que representa es la autoentrega del propio Cristo, la autoentrega de sí mismo, que es a la vez víctima y que es a la vez sacerdote. Las víctimas que ofrecía, por ejemplo, a Aarón o que ofrecen sus descendientes sumos sacerdotes son víctimas ajenas a él. Él solamente oficia, mientras que el sacerdocio de Melquisedec hace que su gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, es quien ofrece, es quien sacrifica, que es por ser el sumo sacerdote, pero es también la víctima, es también el sacrificado, ¿no? O sea, son realmente dos mundos diferentes, son dos concepciones diferentes del sacerdocio y, desde luego, volviendo a lo que decíamos, en la epístola a los Hebreos se entiende claramente que el sacerdocio de Aarón, que es posterior en el tiempo, el sacerdocio levítico, no es más que una sombra, mientras que la verdadera realidad es a lo que apuntaba directamente el sacerdocio de Melquisedec. Continuando con esta línea sacerdotal, encontramos también una escena donde el sacerdote Aarón está con su incensario entre muertos y vivos. ¿Qué representa esta imagen, esta figura, Juan Mari? Es una clarísima figura de intercesión. Fijémonos bien, a lo largo de los relatos de Números, del libro de los Números, sin salir de él, Moisés y Aarón aparecen más de una vez. Pensemos un poquito en lo que antes que hablábamos de la rebelión primera del capítulo 14, ¿no? La rebelión de Israel, que no quiere entrar en la tierra prometida porque piensan que aquello es una trampa mortal.
pues allí aparece el propio Moisés como intercesor a favor de su pueblo frente a la ira de Dios, ¿no? A la justa ira de Dios ante la ingratitud de Israel. Ahora aquí está Aarón concretamente. Este cuadro al que hace referencia, mejor dicho, tu pregunta, es tal vez uno de los mejor logrados en todo el libro de los Números, ¿no? El sumo sacerdote, que es Aarón en este caso, que es un tipo de Cristo Jesús, está entre Dios y su pueblo. Está entre, por decirlo así, con el propio lenguaje del libro de los Números, está entre la mortandad que ha salido del santuario como una manifestación de la ira de Dios. De hecho, hay varios que han muerto ya, bastantes han muerto ya, pero sin embargo hay otra parte del pueblo que está viva. Aarón se coloca allí con el incensario y al colocarse allí, automáticamente la representación de la ira de Dios, que sería esa muerte, ese juicio de muerte sobre un pueblo ingrato, automáticamente se detiene. Aarón con el incensario representa, el incienso, normalmente es una imagen, un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Aarón con el incensario como sumo sacerdote viene a representar a Cristo Jesús en su función sacerdotal, que presenta las oraciones de su pueblo ante Dios y también las propias, de manera que lo que llamaríamos así gráficamente la ira de Dios se detiene y el pueblo no muere, el pueblo no es castigado, el pueblo no sufre el juicio de Dios. Vamos a ver, es un cuadro realmente extraordinario, unas figuras vivas, auténticamente vivas, muy coloristas de lo que es la intercesión real que Cristo efectúa siempre a favor de su pueblo, aunque está revestido evidentemente de, diríamos así, figuras e imágenes tanto primitivas, ¿no? El Dios airado que hace derramar su ira, su muerte sobre su pueblo y tal. Bueno, pues a pesar de ese tipo, de ese trasfondo que diríamos culturalmente primitivo, la imagen es preciosa, ¿no? El sacerdote está allí para interceder y esa intercesión libra al pueblo de Dios. Tenemos otra pregunta en torno a esta misma cuestión. Juan Mari nos dicen que si entonces nosotros como nación santa y pueblo sacerdotal también podemos hacer sacrificios y ofrecer nuestra intercesión en favor de los muertos. Lógicamente nosotros nuestra intercesión es siempre, como pueblo sacerdotal, muy bien dicho, ante Dios para con toda la humanidad, para con toda la humanidad. A ver, quienes ya han pasado de esta vida, quienes han concluido su trayectoria en esta vida, nosotros lógicamente entendemos que están en una dimensión distinta de la existencia y que lógicamente están en las mejores manos posibles, pero siempre es una práctica piadosa considerar que nuestra misión como sacerdotes, como pueblo sacerdotal, también es pedirle al Señor que tenga misericordia por aquellos que han fallecido, evidentemente. No es que nosotros estemos haciendo sacrificios cruentos, por decir así, para aplacar una supuesta ira de Dios, pero en lo que se ha llamado desde hace ya mucho tiempo, desde el judaísmo ya, sacrificio de labios, que es la oración, esa oración intercesora, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo desde el principio, siempre la ha presentado por todos, tanto como por los vivos como también por los difuntos, al encomendarlos a la misericordia de Dios. Y eso nunca debemos olvidarlo, nunca debemos olvidarlo. A ver, no quiere decir que nuestra intercesión, ni por vivos ni por difuntos, sea algo mágico, algo que haga que de pronto haya una distorsión en la mente divina y que se deshaga todo lo que estaba pensado. No es así. De hecho, la intercesión sacerdotal del pueblo de Dios, a quien más beneficia finalmente, es al propio pueblo de Dios cuando intercede,
cada vez que cualquiera de nosotros de forma individual ora por otras personas o por otra persona que está pasando por un mal momento, por ejemplo, por supuesto que esa intercesión es escuchada por Dios, pero quien es finalmente el gran beneficiario de esa oración es principalmente quien la presenta, quien la emite. El pueblo sacerdotal de Dios está llamado siempre a presentar la misericordia de Dios. Por eso, como decimos, es una práctica piadosa también encomendar a nuestros difuntos, encomendarlos a la misericordia divina. Insisto, no por creer que nuestra intercesión tenga un poder mágico que haga que ocurra algo extraordinario en la otra esfera, de manera que lo que tenía que ser no sea debido a nuestra intercesión. No. Pero sí que nuestro Padre Celestial se complace en que, como pueblo sacerdotal de Dios, pidamos su misericordia para todos, para vivos y para muertos. Sí, no olvidando aquel texto que dijo nuestro Señor, ¿no? De que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y que para Dios todos viven. Entonces Todos esto viven. es Así muy es. importante. Bueno, ya en la recta final de nuestro programa, Juan Mari, hay otra escena también que nos encontramos en estos capítulos, y es la vara de Aarón que florece. Esto recuerda también a uno de los evangelios apócrifos que dice de que la vara de José, el prometido de María, de San José, también llegó a florecer. ¿Qué representa esta escena, Juan Mari? Bueno, en el contexto en que aparece narrado, mejor dicho, este prodigio de la vara de Aarón, porque era una vara que estaba cortada, no estaba en contacto con su árbol, ¿no? Que era un almendro, según parece, porque dice que floreció y salieron incluso almendras, ¿verdad? Una vara de almendro. Este prodigio tiene como finalidad, por un lado, indicar y ratificar que es Aarón aquel a quien Dios ha elegido para que sea el sumo sacerdote de Israel y para que él sea el inicio de un linaje sacerdotal, los descendientes de Aarón, que son los que tienen a su cargo los oficios sagrados. Es decir, que no puede ser otro. Y no puede ser otro porque Dios así lo ha decidido y porque Dios así lo ha querido, ¿verdad? Recordemos lo que decíamos al principio, que uno de los revoltosos en esta ocasión era un tal Coré, que era levita y que ambicionaba el sacerdocio. O sea, quería ser él el sacerdote en lugar de Aarón. Bueno, pues en el momento en que se colocan las distintas varas para ver quién iba a ser allí el sumo sacerdote, pues este prodigio ratifica, como decimos, en primer lugar, la elección de Aarón. Pero por otro lado, esta floración o esta fructificación incluso, que no es natural, pues viene a simbolizar que el sacerdocio aarónico, atención, Dios no solamente lo había elegido pues porque sí, porque iba a ser así y ya está, sino que tenía también que ser un sacerdocio que impartiera bendición para Israel, que fuera portador de bendición para Israel, incluso en los momentos más delicados. No siempre lo fue, desgraciadamente, no siempre lo fue. La historia del Antiguo Testamento y también la historia intertestamentaria, que nos narra, por ejemplo, algunos libros deuterocanónicos, pues evidencian que los sacerdotes del linaje aarónico no siempre estuvieron a la altura de lo que se requería de ellos, pero a pesar de eso, estaba siempre el propósito inicial de Dios, que era hacer que ese sacerdocio proyectara sobre el pueblo de Israel la bendición divina. Bueno, como siempre lo dicho, Juan Mari, muchas gracias por esta claridad al responder nuestras preguntas, al responder también a nuestros oyentes. Gracias por el tiempo compartido y los conocimientos también que el Señor te ha dado y que tú con mucho entusiasmo y mucha alegría siempre compartes también con nosotros y con el conjunto del pueblo de Dios. Al contrario, soy yo quien da las gracias. Y como decimos siempre, y es cierto, gracias a ti
por haber tenido la amabilidad de invitarnos en su día para este programa. Gracias a todos nuestros hermanos que siguen atentamente esta emisión o estas emisiones, y gracias a quienes colaboran directamente en ello. Totalmente. Así que, queridos hermanos, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que, como dijimos al principio, este tema haya sido de gran bendición para vosotros, para vuestro crecimiento y también para vuestro conocimiento del texto sagrado. Os invitamos para seguir esta secuencia de programas. Recordarles que dentro de 8 días, si Dios así lo permite, vamos a encontrarnos otra vez aquí a través de Radio Anglicana para seguir estudiando este libro de los números. También agradecemos a nuestros oyentes, a los que nos han acompañado en las aplicaciones escuchándonos, y los que nos han escuchado y visto en la transmisión de vídeo, y también a todos los hermanos de Radio San Mateo y Radio San Juan, que son fieles oyentes a estas emisoras y que han estado acompañándonos a nosotros durante la transmisión de este programa. Muchísimas gracias. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar aquí mismo en Radio Anglicana. Alabado sea Jesucristo. Amén. Paso, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.